7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este martes 23 de enero del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena, Víctor Gómez, buenos días Olimatos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, buenos días a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, buenos días a todo el equipo de Señales TV. Y tal y como lo hizo nuestro equipo de 5 a 7 de la mañana, estamos plenamente unidos a Juliana O'Neill, a la reina del mambo, en esta nueva batalla que libra por su salud. Es una joven con apenas 29 años de edad que ha enfrentado distintos cánceres ya en 3 oportunidades con esta, pero siempre manteniendo una actitud muy positiva que le ha permitido salir con éxito de esas situaciones y continuar su vida y proyectando optimismo, que es cuando la gente tiene muy claro que una cosa es su vida, que una cosa son sus creencias y que otra cosa es el compromiso que usted tiene con la gente. Entonces, ya desde los 11 años de edad, tiene la primera situación, que fue un linfoma de Hodgkin, a los 11 años de edad. Después, en el 2013, un cáncer de tiroides y ahora un cáncer de seno, ¿no? Evidentemente que tiene alguna propensión genética que permite que estas células malignas se desarrollen. Pero ella ha actuado con tiempo, ha actuado siempre con mucha valentía y ha actuado con mucha transparencia. Así es que toda nuestra solidaridad con ella, y sé que su gente también la ha estado apoyando, y sí, aguardamos con paciencia por su regreso, ya cuando haya superado de nuevo esta situación, que aprovecha ella para que se tome mayor prevención, porque tiene apenas 29 años, tiene cáncer de seno. Esto quiere decir que también a las mujeres jóvenes se le puede producir cáncer de seno, que también, pero es una cuestión muy rara, ¿no? De muy baja incidencia. También se presenta en los hombres. Así es que toda nuestra solidaridad a Maurice con Juliana O'Neill. El Sol de la Mañana.
Bueno, señores, hay varias noticias que están asociadas al foro de Davos, al 48 Foro Económico de Davos, que es el 48 Foro Económico Mundial. Esta reunión de las élites económicas de los países más desarrollados, de una parte de su liderazgo político, y creo que es el foro más importante, porque siempre ha agotado una agenda pues muy actualizada, y esa agenda contribuye mucho porque los políticos no generan ideas, ni tienen por qué ser generadores de ideas. Los políticos siguen las corrientes de pensamiento que están en boga, que están en moda. Y lo de moda no es peyorativo, porque cuando se habla de moda también se habla de actualidad. Es decir, hoy hay corrientes de pensamiento que son distintas a las corrientes de pensamiento que habían en otra etapa, y seguirlas es actualizarse para poder gestionar las situaciones del siglo XXI. Entonces, el estar ahí en moda no necesariamente es una cuestión peyorativa. Entonces, tienen que haber estas, digamos, concentraciones de pensamiento, estos intercambios de ideas, porque estos intercambios no son un foro que se reúnen una vez al año y entonces tiran unas conclusiones. Esas conclusiones se debaten durante una semana, 2 semanas, y después esas conclusiones se van al olvido. Con el Foro Económico Mundial son los temas permanentes de debates. Entonces, vamos a destacar algunas informaciones importantes. Vamos a empezar primero por lo local, ¿no? Porque estamos interesados en lo que pasa en todas partes del mundo, pero estamos más interesados en ver cómo esas cosas que pasan en todas partes del mundo repercuten en la vida de los dominicanos. Entonces, se ha dado a conocer el índice integrador, pues que se llama IDI, Índice de Desarrollo Integrador del Foro Económico Mundial. Ayer pude haberlo dado a conocer porque desde que se liberó el IDI, Manegonte nos envió pues un informe sobre esto en el día de ayer, pero estábamos en esos momentos envueltos en otra temática y preferimos dejarlo para el día de hoy, porque es un tema que no pierde vigencia, y de lo que se trataba no era de ofrecer una información rápida, sino de explicarle a la gente en qué consiste esto. Este índice de desarrollo toma en cuenta una serie de cosas, pues está relacionado con el Producto Interno Bruto per cápita. Son, digamos, evaluaciones comparativas: el Producto Interno Bruto, empleo, productividad laboral, esperanza de vida sana, los ingresos medios por hogar, la tasa de pobreza, el ahorro neto ajustado, la deuda pública, el ratio de la dependencia demográfica, la intensidad de carbono y el ingreso nacional bruto. Entonces, toma todos estos elementos para de ellos extraer el IDI, que es el Índice de Desarrollo Integrador del Foro Económico Mundial. La buena noticia es que República Dominicana, pues entre 103 países
entre 103 países, está en el puesto número 21. Esto es sumamente importante. La información dice que Panamá, Uruguay y Chile figuran entre las 10 economías emergentes más influyentes a registrar un progreso a la hora de traducir su política en una reducción de la desigualdad y fomentar así la inclusión social, según un informe publicado por el Foro Económico Mundial. Es decir que una situación que hemos mantenido durante casi toda la proyección de nuestro desarrollo económico a más de 50 años, que ha sido crecer, pero el crecimiento se expresa poco en otras cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente. Esto indica que en algunos aspectos hemos tenido variaciones importantes. No estamos en el top 10, es decir, entre los primeros 10, como sí están Panamá, Uruguay y Chile, pero bueno, señores, estamos en el lugar número 21. En los apartados de economías emergentes, Perú figura en el puesto 14, Paraguay en el 20º y la República Dominicana en el 21. Le siguen Argentina en el 23, México en el 24, Nicaragua en el 29, Colombia en el 30, El Salvador en el 35, Brasil en el 37, Bolivia en el 41, Guatemala en el 44 y Honduras en el 46º puesto. Entonces, las economías dan prioridad a las políticas que apuntalan un crecimiento a corto plazo por encima de la inclusión y la sostenibilidad. Y entonces el pilar de equidad integracional y de sostenibilidad se observa un empeoramiento en la economía tanto de ingresos altos y medios como en los ingresos bajos desde el 2012 y una mejora solo marginal de 0.6 en las economías avanzadas. Según el foro de 10 economías avanzadas más influyentes, las 10 economías avanzadas más influyentes son Noruega, Islandia, Luxemburgo, Suiza, Dinamarca, Suecia, Holanda, Irlanda, Australia y Austria. De las economías del G7, Alemania está en el puesto número 2. Estas son de la del G7. En el puesto del IDI, el número 12, obtiene el mejor ranking, seguido de Canadá 17, Francia 18, el Reino Unido 21, es decir, igual que la República Dominicana, Estados Unidos 23, entonces Japón está 24, Italia está en el 27. Durante los últimos 5 años, solo 12 de las 29 países avanzados han conseguido reducir la pobreza y solo 8 registran una reducción de la desigualdad por ingreso. Entonces, esta es una de las informaciones importantes, ¿no? Liberadas ahora a propósito del Foro Económico Mundial. Pasamos a otras informaciones que queremos también compartir con ustedes relativas a este foro económico mundial, que hay algunos datos por corregir, porque ayer hablaba de la presencia de 9 de 10 jefes de Estado y de gobierno. No, la cantidad de jefes de Estado y de gobierno es mucho mayor, porque solamente de África hay 10 jefes de Estado y de gobierno participando en este Foro Económico Mundial. Del Oriente Próximo hay 10 jefes de Estado y de gobierno que están participando, es decir, que ya ahí son 19. Y de América Latina, entre los que está el presidente Danilo Medina, son 6 jefes de Estado que están participando. Es decir, que solamente entre estas 3 regiones hay 25 jefes de Estado y de gobierno. Entonces, ahí no
no está, pues, no están otros países contados, ¿no verdad? Estados Unidos, que está ahí, la India, etcétera. Es decir, que hay decenas de jefes de Estado y de gobierno que están presentes en este foro económico mundial. Pero otras de las noticias del foro económico mundial, a propósito de Donald Trump, otras de las noticias es que el Fondo Monetario Internacional mejoró la previsión de crecimiento de la economía para los años 2018 y 2019. ¿Y cuál es el principal elemento que ha tomado en cuenta el Fondo Monetario Internacional para hacer una variación de la proyección de crecimiento de la economía mundial para los años 2018 y 2019? ¿Ustedes saben cuál es? La economía de los Estados Unidos. El factor Donald Trump y las medidas que ha tomado Donald Trump en la economía de Estados Unidos, que tienen repercusiones muy importantes en la economía canadiense, que tienen repercusiones muy importantes a pesar de sus enfrentamientos con México en la economía mexicana. Pues la principal demanda de la economía mexicana son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos. Entonces, este factor, más el factor de que también la economía de Brasil pues ha entrado en crecimiento. Las llamadas economías emergentes también pues han experimentado crecimiento. Estamos hablando de que la zona del euro podría crecer 2,1%. Entonces, lo había hecho, la zona del euro había tenido un crecimiento 2,4 en el 2017. Entonces, pero ahora Estados Unidos va a crecer 2,5%. De los países emergentes podían crecer hasta 4,5%, destacando la India 7,3% y la China 6,4%. Pues entonces el crecimiento de la economía mundial, proyectado sobre todo a partir de lo que está ocurriendo en la economía de los Estados Unidos, pudiera ser, en principio, había una proyección similar a la del año pasado, que fue de 3,7%, el anterior había sido 3,4%, ahora sería de 3,9%. Sería de 3,9%. Entonces, miren, yo sé que nosotros, y en eso lo asumo de manera autocrítica, incluso como programa, no hemos destacado el efecto de algunas medidas que se han adoptado en Estados Unidos, algunas que tienen un impacto muy positivo y otras que crean ciertas preocupaciones. Yo he hablado de las que tienen el impacto positivo, la proyección de crecimiento económico de los Estados Unidos, cuando deja más dinero en los bolsillos de la gente, deja más dinero disponible para los trabajadores de origen dominicano que reportan remesas a la República Dominicana y para las personas que quieren hacer turismo, no importa cuál sea el origen de esos trabajadores. La República Dominicana es un destino turístico muy familiar para el origen de Estados Unidos, es decir, con las personas que están en Estados Unidos. Es muy familiar y
una mayor disponibilidad de recursos, indiscutiblemente que tiene impacto en el crecimiento del turismo. Pero hay una medida, y algunos amigos me han expresado preocupación por esa medida. Yo quiero estudiarla un poco más, porque hasta ahora lo que veo en ella es un efecto neutro. Resulta que entre las medidas que ha tomado el presidente Trump, las empresas que producen fuera de los Estados Unidos no van a pagar impuestos por esa producción en los Estados Unidos. Entonces, eso pudiéramos verlo a simple vista como otro estímulo para que se haya inversión. Podríamos decir, bueno, Trump ahí está estimulando al que quiere producir fuera, porque produce fuera y no tiene que reportar impuestos en los Estados Unidos. Pero ustedes saben que los empresarios siempre han sido unos expertos en buscar mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué era lo que ocurría con empresas estadounidenses que invierten en la República Dominicana e invierten en otros destinos? Que esas empresas, por ejemplo, pagaban sus impuestos en la República Dominicana y a la hora de declarar impuestos en los Estados Unidos, los impuestos pagados en la República Dominicana le eran tomados en cuenta. Y parece que para ellos eso tiene un efecto pues más positivo que lo que ha ocurrido ahora. Que aparentemente es de mejora, pero yo no entiendo, pero no entiendo por qué están gritando si no le van a cobrar allá. ¿Cuál es el grito? No le van a cobrar allá. Y antes le cobraban allá, no. Es que allá realmente no le cobraban. ¿Por qué? Porque reportaban el impuesto pagado aquí. Ah, pero ese impuesto pagado aquí también le era ya deducido del impuesto que tenían que pagar allá. Entonces ahora están viendo esto como un costo, una serie de cosas, pero eso no creo que tenga una incidencia determinante. Cuando ponemos en una balanza, digamos, las medidas positivas, las 3 medidas positivas que ha tomado Trump en ese sentido, son más, tienen mejor impacto en nuestra economía que esta medida. Pero ya creo que sí tenemos que estar más pendientes de estos temas que impactan y que tienen que ver con la vida de la gente, y nosotros en esto pues podemos hacer realmente mejores cosas. Son las 7:23 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, miren, ayer, tal y como lo anunció aquí Pablo Macchine, el gobierno, la dirección del Ministerio de Energía y Minas, pues emitió un comunicado, una rueda de prensa, en la que da el visto bueno para la explotación minera del proyecto minero Romero, que este proyecto minero Romero va a ser desarrollado por la compañía Gold Quest Dominicana en San Juan de la Maguana. Dice el Ministerio de Energía y Minas que esta explotación cumple con todos los requisitos y formalidades exigidos. Pues dice que el medio ambiente, ¿no?, hizo todos los estudios técnicos, legales, y entonces
Esto indica que esta operación puede realizarse. Ahora está pendiente la autorización del Poder Ejecutivo. Está pendiente esta autorización del Poder Ejecutivo. Evidentemente que si ya la principal entidad con relación a este tema, aunque todavía está pendiente la parte medioambiental, pero la parte medioambiental consiste en ver cuál es el impacto de esta explotación y cómo ese impacto se neutraliza con los compromisos que hace la empresa para restablecer pues lo que pueda dañar en el impacto de su explotación, que todo el mundo sabe que hay un impacto. Los ambientalistas radicales siempre serán opuestos a la explotación minera porque alegan del impacto que esto tiene en el medio ambiente. Pero la pobreza impacta de manera peor en el medio ambiente, porque de todas maneras el medio ambiente se trastorna, atacado por la pobreza, sin que se esté sacando de ella ningún beneficio. Yo confío en la seriedad de los procedimientos del Ministerio de Energía y Minas. Si ellos han planteado que esta operación cumple con todos los requisitos, yo confío realmente en que la operación cumple con todos los requisitos. El Estado Dominicano tendría unos beneficios. Estamos hablando que el Estado Dominicano percibiría unos 224 millones de dólares durante los 7 años estimados de vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre y zinc y plomo, y cuyo valor presente se calcula en 561 millones de dólares conforme a los precios actuales. Entonces, esta es una empresa de capital canadiense, suizo, acepta retribuir financieramente al Estado por encima de lo estipulado en la ley, con lo cual se establecería un hito financiero en las concesiones de explotación minera que ha otorgado el país en los últimos años. Una concesión de explotación minera metálica típica paga 27% de impuestos sobre la renta y el 5% de ganancias para la contribución municipal dispuesta por la Ley 64. Con el compromiso de la empresa consignado en una declaración jurada que acompaña el expediente, el Estado estaría recibiendo 52 millones de dólares adicionales de contribución voluntaria de parte de la empresa. Entonces, si hay compromiso con resarcir el impacto medioambiental, si los recursos que genera una explotación minera son invertidos con el criterio de que esa no es una riqueza de las presentes generaciones, sino que es una riqueza de las presentes y futuras generaciones, y que lo que siempre hay que hacer con ese tipo de cosas tienen que ser obras que queden en el tiempo o obras que den retornos en el tiempo, porque no solo una generación no puede comerse todo lo que encuentra. Una generación tiene que actuar siempre con sentido de responsabilidad. Si todas esas cosas han de tomarse en cuenta, incluso el contrapeso de los opositores, los señalamientos que hace la gente que se opone a esta explotación, porque esos señalamientos son sumamente importantes a la hora de exigir el cumplimiento de lo que se ha convenido entre las partes. Si Energía y Minas dio a conocer esto, es porque esto ya tiene la aprobación del gobierno, del Ejecutivo, aunque falte esa
esa formalidad y no creo que haya mayores obstáculos con el permiso medioambiental. De manera que esa nueva, tenemos una explotación minera en San Juan de la Maguana. Cambio fuera, Mauricio.